Para ver el reportaje que presentaremos esta noche hay que prepararse, porque probablemente a usted le costará aceptar como verdad lo que verá y escuchará a continuación. Me ocurrió algo así al sumergirme en esta, que seguramente es la historia más horrible ocurrida nunca en Chile. Tengo cierta experiencia reporteando conflictos, guerras, masacres, hechos históricos de muerte y destrucción, pero creo que nunca me había enfrentado con algo tan ominoso como lo que mostraremos hoy. Es cierto, han pasado más de 30 años, pero una investigación judicial nos revela hechos del pasado como si hubieran acaecido recientemente. Es tal la fuerza documental de algunas confesiones recogidas por un juez de la República que uno se pregunta cómo fue posible que hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas hayan descendido a tal nivel de bestialidad. Hoy sabremos de la existencia de un recinto dedicado exclusivamente al exterminio que permaneció secreto hasta ahora y del cual nunca se habló, que nunca apareció en el informe Rettig, no fue denunciado nacional o internacionalmente. Junto a la entrevista a un hombre que trabajó allí y que fue testigo presencial de este espanto, presentaremos también extractos de las atroces confesiones de oficiales y suboficiales, algunos de los cuales se encuentran presos. Una mujer embarazada de varios meses es asesinada y rociada luego con cal. Un anciano es apaleado hasta que aparecen las astillas de sus huesos. 2 ciudadanos peruanos son gaseados con sarín. Decenas de detenidos reciben inyecciones letales. La llama de un soplete borra rostros, huellas dactilares y cicatrices. Y luego, el mar y la solución final. Es el cuartel del horror. El 12 de septiembre de 1976 apareció el cadáver de una mujer no identificada en la playa Ballena de los Molles. Según un diario, fue estrangulada con un alambre liso y un pañuelo. Él o los asesinos le fracturaron la mandíbula al igual que ambas muñecas. También presentaba una herida cortopunzante a la altura del brazo derecho. La autopsia preliminar no establecía fehacientemente si la mujer había sido ahogada en el mar o estrangulada con el alambre encontrado alrededor de su cuello. La prensa presume que se trató de un crimen pasional. 31 años después, se sabría finalmente la verdad, una verdad sobrecogedora e inimaginable, una verdad que rompe esquemas e ideas preconcebidas que tenemos sobre la condición humana y sobre lo que somos capaces de hacer o dejar hacer. La mujer, reconocida finalmente en la morgue por sus hermanas, se llamaba Marta Ugarte. Solo ahora se sabe que su cuerpo fue arrojado al mar desde un helicóptero. Nosotros pudimos mirar y su rostro, en el cual ella demostraba, en su expresión con la que ella quedó, una cara de espanto, de terror, una expresión muy terrible en su cara. Muy terrible. El cadáver de Marta Ugarte era la única huella visible de la historia más horrible ocurrida en Chile. La historia de una cárcel secreta de la cual ningún detenido escapó con vida. La historia de hombres y mujeres especializados en matar. La historia de un hombre que luego de una larga declaración ante un tribunal habla en exclusiva y por primera vez revelando las dimensiones del horror. Cuando el detenido ya, por ejemplo, no respondía físicamente, estaba ya, por ejemplo, quebrado o deteriorado, tan deteriorado físicamente que ya no podía ni hablar, simplemente se le aplicaba sarín o cianuro a la vena. Para encontrar a ese hombre, viajamos al sur profundo y lluvioso de Chile. Él sabe mucho, él vio mucho y él lo confesó todo al juez Víctor Montiglio. Cree que lo pueden matar y toma precauciones. Muy joven, comenzó a trabajar como mocito en la casa de un personaje poderoso. Antes de haber ingresado yo al cuartel Simón Bolívar, me desempeñé, ¿no es cierto?, como asistente mozo en la casa de don Juan Manuel Contreras Sepúlveda, es decir, el director de la DINE. Trabajé durante un año ahí
Y precisamente yo a los 16 años ingresé al cuartel de Simón Bolívar, en La Reina, donde estaba a cargo al mando de este cuartel como comandante de brigada, don Juan Morales Obligado, que en esos años él era capitán de ejército. Juan no es un hombre cobarde, pero quiere seguir viviendo y por ello su aspecto presenta alteraciones que dificultan su identificación pública. Han pasado 2 años, pero sus recuerdos de la época en que trabajó en la DINA permanecen intactos. De ahí Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el Mamo Contreras, dio la orden de que a mí se me contratara como empleado civil de dicha institución. Seguía igual como asistente mozo. Los aseos, servirle el cafecito a los oficiales y una infinidad de cosas más. En unas instalaciones ubicadas a la altura del 8800 de la calle Simón Bolívar, donde ahora se levanta un condominio, funcionó desde 1976 a 1978 el único cuartel dedicado exclusivamente a asesinar personas. Llegaban detenidos, ¿no es cierto?, presos políticos, ¿ya?, de diferentes índoles, sean comunistas, milistas, terroristas, y el objetivo era sacar el máximo de información de esos tipos, pero en sí, digamos, la brigada era esa de exterminio, total y absolutamente. Pero esta historia, desvelada ahora, comenzó hace más de 30 años en un país en estado de sitio y con toque de queda permanente. El proscrito Partido Comunista se reorganizaba clandestinamente para combatir al régimen militar. No dejaba de dar cierto orgullo. La circunstancia que pasara el tiempo y no caía nunca ninguna dirigencia importante del Partido Comunista. Había militantes aislados que habían caído, pero los que sabíamos que había una dirección que encabezaba Víctor Díaz, nos sorprendía incluso. La DINA, el organismo de inteligencia y seguridad dirigido por Manuel Contreras, había diezmado ya al MIR y al Partido Socialista. Ahora iba tras los comunistas. La revista ¿Qué pasa? Graficaba la situación. Con nombres falsos, durmiendo en casas de amigos, comunicándose rara vez con esposas e hijos, los comunistas eludían el acoso. No era fácil. El miedo se había extendido y la DINA llegó a contar con 50.000 soplones. Los lugares de detención se multiplicaron. De la noche a la mañana uno dejó de saludar a todo el mundo. Porque si yo saludaba a alguien que andaba en la calle, podían haberme seguido a mí y caía la otra persona. Así que yo de ahí ya no saludé a nadie más, ni hola, ni nada de nada. Y eso cuesta. En una ocasión, yo subo en una locomoción, en una micro, yo era escolar, era a la biblioteca, no me acuerdo dónde, y se sube mi padre. Pero yo sabía que yo no debía saludarlo. Por lo tanto, yo no lo saludé, ni siquiera lo miré, porque sabía que lo ponía en riesgo. Esta casa de la calle Conferencia 1587 en el sector Estación Central de Santiago era utilizada para reuniones furtivas o para dejar y recibir mensajes. La propiedad de calle Alejandro del Fierro 5113 fue empleada también con similares propósitos. Eran conocidas como casas de seguridad o casas buzón. Administrado por Juan Becerra y su esposa, funcionaba en el inmueble de Conferencia una marroquinería donde se elaboraban carteras de cuero. Una delación hizo sospechar a los agentes de la DINA sobre lo que ocurría allí. A las 8 de la noche del 29 de abril de 1976, en San Pablo, con las rejas, fue detenida María Teresa Zúñiga, cuñada del dueño del taller. Le dijeron que querían saber el paradero de Mario Zamorano Donoso, un dirigente del Comité Central Comunista. Cuando ella se negó a hablar, fue llevada a Villa Grimaldi y torturada. Al día siguiente fueron aprehendidos Becerra y su esposa. Interrogados y torturados, confesaron finalmente el uso político que se daba a las casas de Conferencia y Alejandro del Fierro. La DINA preparó entonces una trampa conocida como ratonera para atrapar a los jefes comunistas. La idea era mostrar normalidad. 5 agentes se instalaron en calle Conferencia, permanentemente comunicados con otros que se desplazaban en autos.
las personas arrestadas